Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted vea este video. Estamos estudiando en la Alianza Cristiana Oaxaca el Salmo 127, comenzamos desde hace 15 días. La semana pasada estudiamos el Salmo 127 en los primeros dos versículos, el primero y el segundo, y hemos comenzado este estudio justamente para hablar de la familia. En estos tiempos o en estos días en que las personas han tenido la necesidad o se han visto obligadas a resguardarse en sus casas y en sus hogares, pues resulta muy pertinente hablar sobre la familia, hablar sobre los padres, los esposos, los hijos, y hemos utilizado justamente el Salmo 127 para hablar de este tema. El Salmo 127 está construido por solamente 5 versículos, es un salmo que fue escrito por el rey Salomón, y en él encontramos el estilo muy particular de este escritor del Antiguo Testamento. No podemos olvidar ni debemos de dejar de señalar que Salomón fue el autor del libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés y el libro de los Cantares, y legó al salterio judío, al libro de los Salmos de la Biblia, un salmo que es el Salmo 127, en donde él reitera o marca su estilo peculiar y particular de mirar la vida. Él comienza este salmo con la palabra con la que más, usando la palabra que más utilizó en el libro de Eclesiastés, diciendo: si Jehová o si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. A este salmo, como objeto de estudio, le hemos titulado el Salmo 127, le hemos puesto como título: dejémonos ayudar por Dios para construir nuestro hogar. Y vimos la semana pasada que una de las cosas más complicadas o más complejas, más tristes que le pueden pasar al ser humano es construir, es poner su esfuerzo o dejar todo su trabajo en una obra, en un proyecto, en un plan, en una acción que después se derrumbe o se pierda. Y este día, o esta mañana, esta tarde, esta noche en la que usted va a mirar este video, vamos a estudiar los últimos 3 versículos que tienen que ver justamente con el final de este salmo, y para ello le he puesto como subtítulo, el título del salmo, ya lo he dicho, se llama: dejémonos ayudar por Dios para construir nuestro hogar. Y el punto número 2 que vamos a estudiar en esta hora es para construir cosas perdurables. Es decir, dejemos que Dios intervenga en nuestra vida y sobre todo dejemos que Dios venga a nuestra familia para que construyamos cosas perdurables. Y para ello vamos a meditar en los 3 últimos versículos de este Salmo 127, que son el 3, el 4 y el 5, que los voy a leer en esta hora. Dice así: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. El salmista nos previene y alerta para no dilapidar nuestro esfuerzo en tareas o proyectos vanos, y nos dirige a la familia. Lo hace porque la mejor inversión de tiempo y esfuerzo será siempre en el hogar. Nunca lo que se haga en la casa será un gasto, sino una inversión a futuro que nos permitirá construir cosas perdurables. Los hijos son la mejor inversión, pero solo se podrá ver de esta manera cuando sepamos qué es lo que representan los hijos en una familia, en un hogar. ¿Qué significado tienen en la vida y qué significado le dan a la vida? La riqueza del Salmo 127 tiene esa enorme virtud. Define qué son los hijos, qué representan, cómo se deben dirigir y qué es lo que uno puede obtener de ellos o qué es lo que uno puede esperar de ellos. En primer lugar, vamos a ver lo que dice el verso 3. La primera expresión, por así llamarlo, la primera definición de qué son los hijos, la encontramos justamente en el Salmo 127, verso 3. Pero antes de continuar, después de haber leído esta porción de la Escritura, vamos a hacer una oración.
Señor Jesús, en esta hora te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad tan infinita. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, nos muestras el camino a seguir y queremos que tú bendigas este tiempo de tu palabra, Señor. Te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les decía, el Salmo 127 tiene como particularidad o tiene como aportación a la vida del ser humano que define qué son los hijos. Y es que una de las cosas que los seres humanos, las familias, a veces no entendemos la naturaleza del hogar, la naturaleza o la dinámica de la casa, de la familia. Y el Salmo 127 nos va llevando como si fuera un ABC, como si fuera un instructivo para conocer las características que hay en el hogar. Es evidente que si sabemos qué es lo que tenemos en el hogar, qué hay en el hogar, qué sucede en el hogar, definitivamente sabremos cómo comportarnos en el hogar. Y la primera definición que encontramos de los hijos la encontramos justamente en el Salmo 127, que dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Los hijos, entonces, bajo esta perspectiva, son un patrimonio que Dios le da a los padres. Son un legado para las parejas que los procrean. Esta definición es fundamental para comprender por qué la familia constituye el más grande bien que el hombre puede tener. Salomón dice que los hijos son herencia del Señor. El término herencia es de suyo interesante. En el hebreo, la palabra nacharaj, que usa el hebreo para referirse a la palabra herencia, nos permite comprender el sentido del término. Significa propiedad, posesión y a veces regalo. Se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse, por ejemplo, a la tierra de Israel que le dio Dios a los judíos como herencia. Es decir, cuando dice la Escritura que el pueblo de Israel le fue entregada la tierra por heredad, está utilizando este mismo término, el término que usa Salomón cuando dice herencia de Jehová son los hijos. Podría usarse también ahí, si lo quisiéramos, son heredad del Señor, es decir, son un patrimonio, son algo que Dios le está dando al ser humano o a los padres. La idea de la expresión herencia es que los padres logren entender y asimilar que los hijos les fueron dados por Dios, no como una carga, sino como una bendición. Dios diseñó a la familia con hijos para que a través de ellos pudieran distinguir la presencia del Eterno entre ellos. Los hijos vistos en esa perspectiva no son un accidente, tampoco son el ingrediente para hacer felices a los padres, sino son la presencia maravillosa de Dios mismo en el hogar o la casa, porque en medio de ellos Dios manifiesta su grandeza e inmenso amor para con su pueblo. Los hijos son la manifestación visible del amor de Dios hacia nosotros. ¿Por qué Salomón nos lleva a esa consideración? La razón estriba en la necesidad de mirar a los hijos de manera diferente. En un mundo como el de América Latina, que es donde nosotros vivimos, donde está inscrito México, donde millones de padres abandonan a sus hijos, esta perspectiva pudiera cambiar la actitud egoísta y desinteresada de algunos progenitores varones. No es que idolatremos a los hijos o que hagamos de ellos los pequeños tiranos de un hogar, sino el de reconocer que Dios es quien nos ha visitado a través de ellos o a través de ellas cuando son hijas. Hijos e hijas, entonces, son una singular manera en la que Dios nos dice que está en medio de nosotros en el lugar más importante, en nuestro hogar. Hablar de los hijos, entonces, es hablar de una parte de la familia en la que tenemos que saber perfectamente que son un legado del Señor. Una de las relaciones más difíciles que hay en la vida es justamente la relación de padre a hijo. Y son difíciles porque en ocasiones los padres justamente no sabemos cómo tratar a nuestros hijos. Y no lo sabemos porque venimos algunos de una familia en la que nuestros padres no pudieron tratarnos como hubiésemos esperado que nos trataran.
pero debemos entender y debemos comprender que algunos de nuestros padres pues venían o vienen de una familia donde el papá no supo fungir como padre. De hecho, uno de los grandes problemas de los hogares y de las familias de México es justamente la ausencia del padre. Y cuando hablamos cuando Salomón llega a esta reflexión de entender, comprender que los hijos son una herencia del Señor o son una herencia de Jehová, es para que nosotros reflexionemos seriamente y lleguemos a comprender y lleguemos a entender que los hijos no están puestos en nuestra vida como una carga, no están puestos como una obligación, sino son justamente una bendición de Dios. Y cuando Dios nos bendice, es de alegrarnos, es de sentirnos sumamente contentos, porque Dios está manifestando su bondad hacia nosotros. El problema que tenemos en nuestra sociedad es que de repente no sabemos qué hacer con nuestros hijos. De repente no sabemos qué hacer con lo que Dios nos ha dado. Y una de las situaciones por las que ocurre esto es porque no sabemos qué representan los hijos dentro de la familia. Podemos hablar de demasiadas historias muy tristes donde los padres olvidando, ignorando, no sabiendo lo que son los hijos, pues han hecho muchísimas cosas que dañan a los hijos. Y aquí en Oaxaca hay una historia justamente que se entrelaza muy bien en este tema que estamos hablando de los padres y de los hijos. Uno de los pintores más famosos aquí en Oaxaca es el pintor Rufino Tamayo. Rufino Tamayo es uno de los precursores de la pintura en Oaxaca. En Oaxaca contamos con una vasta cultura en esta parte, en esta manifestación de la pintura. Recientemente fallecido Francisco Toledo, antes de Toledo murió Rodolfo Morales, que son, digamos, junto con Rufino Tamayo, los tres grandes maestros de la pintura oaxaqueña. Por supuesto que de ellos han salido otros pintores y Oaxaca puede preciarse de eso. Regreso a la historia de Rufino Tamayo. Rufino Tamayo, su nombre completo era Rufino Arellanes Tamayo. Él vivió a las afueras de la ciudad porque cuando él nació, su padre lo abandonó, su padre lo dejó y abandonó a su mamá. Y ustedes saben lo que significa que una madre críe a un hijo. Es sumamente complicado porque pues, hay muchas carencias. La mamá tiene que multiplicarse, tiene que hacer las labores de un padre y el rol de una madre. Y Rufino Tamayo creció así. De hecho, su mamá con mucho esfuerzo lo mandó a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México él vendió en un mercado, si no me equivoco, vendió en el mercado de la Merced. Y justamente ahí en el mercado de la Merced vendiendo fue que vio uno de los huacales, como le llaman a donde meten la fruta, o un recipiente de fruta, y vio las sandías y pintó. Y este cuadro es uno de los cuadros que se han vendido en más de $1 millón. Rufino Tamayo, cuando ya era todo un personaje, omitió el apellido Arellanes. Y lo omitió porque él siempre supo que su padre pues nunca había estado, ¿no? Y yo me imagino que el papá de Rufino Tamayo nunca se imaginó, no pasó por su mente el genio que había nacido en su hogar. Dios no se equivoca cuando dice que los hijos son herencia de Jehová. Me impresiona también la historia de Steve Jobs. Steve Jobs, todos conocemos, bueno, si no sabemos quién es Steve Jobs, Steve Jobs es el padre del teléfono touch o el teléfono digital. Él de alguna forma dijo que el teléfono debía de ser algo más, algo que no solamente sirviera para hablar o a distancia. Y él diseñó lo que hoy conocemos como el iPhone y toda esta gama de artículos de la empresa Apple. Si ustedes no lo saben,
en su biografía, él cuenta que en realidad sus padres que lo criaron eran padres adoptivos. Su mamá quedó embarazada y no quiso abortarlo, y entonces lo que hizo fue buscar a una pareja que pudiera darle una crianza pues en las mejores condiciones de Steve Jobs, y lo entregó en adopción. Nadie se imaginaba que cuando estaba chico Steve Jobs llegaría a ser el genio que fue. Con el tiempo él creció, ya conocemos toda su historia, y si no la conocemos, pues creó la empresa Apple, creó toda la gama de teléfonos y productos digitales que hoy conocemos, o productos que hoy utilizamos para comunicarnos. ¿Y qué? Apareció su papá biológico, y le dijo: hijo. Y Steve Jobs no lo reconoció. Bueno, podrá decir la gente: bueno, qué corazón tan malo, pero no había una relación afectiva. Uno no sabe lo que será el destino de cada hijo. Por eso cuando Salomón dice esto, él sabía perfectamente lo que decía, porque de todos los hijos que tuvo David, él fue el rey. Y uno nunca sabe qué es lo que tienes en tu casa. Pero nuestra perspectiva cambia, nuestra forma de ver a los hijos cambia. No digo que veas a tus hijos con interés y digas: pues es que tal vez sea un genio y le va a sacar de la pobreza. Pero lo que Dios quiere es que tú entiendas, que nosotros entendamos, que en realidad un hijo es un regalo de Dios. Y más adelante de este estudio, tal vez no en esta ocasión, pero en el siguiente estudio, veremos si es una bendición los hijos, si son herencia de Dios. Entonces, ¿por qué algunos se vuelven un dolor de cabeza para los padres? ¿Por qué algunos hacen llorar a los padres? Y vamos a ver eso, porque la Biblia tiene una particularidad, o tiene una gran virtud. Es que no oculta la verdad, no oculta la naturaleza del ser humano, la plantea, la exhibe. Y entonces dice el salmista en el Salmo 127, verso 3: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. El Salmo 127 define a los hijos. Ya vimos que los define como herencia de Jehová. Luego el verso 3, que es el que estamos estudiando en esta segunda parte de nuestro estudio, dice que los hijos son, dice de la siguiente manera, dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. La versión Reina Valera 1960, al referirse a los hijos en el verso 3, dice lo que acabo de mencionar: cosa de estima es el fruto del vientre. Algunas versiones optan por decir que son recompensa del Señor, porque el término hebreo sacar, o la raíz sacar que usa el hebreo, significa justamente recompensa. Dios, desde esa definición, Dios nos está premiando o nos está galardonando con los hijos. No nos está castigando o reprendiendo. No nos está imponiendo una carga sobre nosotros que no podamos llevar. Al contrario, nos está alegrando el corazón, como cuando se nos da un premio, o ganamos un concurso, o ganamos alguna rifa o algo, y se nos distingue con un reconocimiento. Eso es lo que está haciendo Dios cuando a un hombre, cuando a un hogar, cuando a una familia le está dando un hijo. Es un reconocimiento, y esa parte a veces la olvidamos muchas veces, y la olvidamos por la manera en que tratamos a nuestros hijos. Es triste y lamentable que los padres a veces maltraten a los hijos, y pensar, creer que nuestros hijos toda la vida van a ser pequeños es lo más absurdo. Los hijos van a crecer, los hijos van a llegar a un punto en la vida en que prescindirán de los padres, y solamente quedará una relación afectiva que, si se construyó bien y que si se construyó de manera correcta, vinculará al hijo con el padre para siempre. Pero si en esa relación no se logró vincular emocionalmente a los padres, al papá, a la mamá, con el hijo, con la hija,
definitivamente lo único que nos puede esperar es que la edad adulta o la mayoría de edad de un hijo o una hija, lo único que representen para la vida de los padres sea una ruptura. Y en ocasiones una ruptura para siempre. Para que eso no ocurra, para que eso no suceda, para que eso no ocurra, el salmista Salomón quiere que nosotros veamos a los hijos como un premio. Salomón nos está ofreciendo la perspectiva divina de los hijos. El Espíritu Santo lo está dirigiendo para mostrarnos lo que representan para cada una de nuestras vidas. Que al escucharlo invariablemente uno piensa y reflexiona el hecho de por qué nuestros padres fueron con algunos de nosotros inmensamente duros. Y sí, en ocasiones uno piensa y reflexiona. A veces, como les decía hace un momento, la paternidad es lo más complicado, es lo más difícil. Y lo que quiere el Señor que nosotros comprendamos y aprendamos es que podamos tener una relación muy de cariño, de empatía, de amor con nuestros hijos. La respuesta es sencilla: muchos padres no saben lo que representa un hijo. Y esa es una dolorosa verdad. Los padres no saben qué son los hijos. Y ahora que el Estado, que el gobierno nos ha llamado a concentrarnos en nuestros hogares, hemos de confesar que en algunos hogares muchos padres se han de ver extraños con sus hijos. Y se han de ver extraños porque no ha habido una vinculación. El trabajo, las ocupaciones, las diversiones a veces nos han separado de nuestros hijos. Y este tiempo es un tiempo muy importante y sumamente interesante para los padres, porque podemos recuperar eso, porque podemos volver a estar con nuestros hijos. Y eso nos ayudará mucho, porque hay mucha gente que desconoce el valor que tienen los hijos y por eso actúan de manera egoísta y a veces sin compasión. Pero nosotros debemos de cambiar nuestra perspectiva, porque ya conocemos al Señor y ya sabemos lo que dice su palabra. Si los hijos son herencia del Señor y son un galardón, ¿por qué algunas familias tienen que sufrir vástagos incomprensivos, descendientes sin amor? Lo veremos en la segunda parte de este estudio, cuando analicemos la expresión que dice que los hijos son como saetas en manos de los valientes. Sí, los hijos son una herencia del Señor. Los hijos son un premio del Señor. Pero se lo ha dado y se lo da al papá y a la mamá para que ellos los conviertan en una flecha, como una saeta. La palabra saeta quiere decir flecha. Como una saeta, como una flecha en manos del valiente. Y lo que vamos a ver en la siguiente lección, en el siguiente estudio que vamos a transmitir también por esta vía, es justamente que hoy en la actualidad las familias necesitan padres valientes. La paternidad fue diseñada para los valientes, no para los cobardes. Que Dios les bendiga. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hagamos una oración. Señor Jesús, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias porque nos enseñas, Señor, el valor de la familia. En el nombre precioso de Jesús. Amén.